hermanos, buenos días, ¿cómo estáis? Espero que ya estén muy despiertos. Vamos a meditar la palabra del Señor nuevamente, hablando acerca de las iglesias. Hoy, iglesia de Pérgamo, meditaremos acerca de esta iglesia. Vamos a leer en primer lugar Apocalipsis capítulo 2, versículos 14 y 15. Apocalipsis 2, 14 y 15. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. También tienes ahí a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Vamos a meditar acerca de esta iglesia. Les recomiendo que luego en casa pues lean esos pocos versículos que hablan de esta carta a la iglesia de Pérgamo, que nos corresponde hoy. La iglesia de Pérgamo podemos decir que es una iglesia a la que Cristo se dirige como esa iglesia que se unió con doctrinas mundanas, con las doctrinas del mundo. Por eso decimos en algunas ocasiones que la iglesia de Pérgamo significa matrimonio o unión con el mundo. En esta iglesia a la que Jesús se dirige en tercer lugar, corresponde en el tiempo a la iglesia después del siglo IV, en la cual, pues, comenzando con el emperador Constantino I, que adoptó la religión cristiana como la religión del Imperio Romano, ahí hubo una serie de mezcolanzas, una mezcla entre costumbres paganas y el cristianismo, de donde surgió pues todas las doctrinas de la Iglesia Católica Apostólica Romana. Pero hoy no vamos a hablar de eso, hoy no toca. Hoy toca hablar de estas dos doctrinas que aparecen aquí. Por un lado, la doctrina de Balaam y por otro lado, la doctrina de los nicolaitas. No quiere decir que son doctrinas antiguas que solo ocurrieron en aquella iglesia, sino que pueden aparecer en cualquier iglesia. Por eso tenemos que meditar. ¿Qué es la doctrina de Balaam? Balaam, saben que era un profeta que debería hablar o profetizar la palabra de Dios, pero que Balac, el rey malvado que quería atacar a los israelitas y destruirlos, pagó dinero para que maldijese al pueblo de Israel. Pero como no pudo maldecir porque solo le salían bendiciones, entonces su encomienda fue otra, y es causar tropiezo a los judíos. ¿Cómo? Pues a través de idolatría y a través de fornicación. Eso también puede pasar en las iglesias. En las iglesias, en muchas ocasiones, pues se casan con el mundo. Voy a explicar bien esto. En el sentido de que se puede ver, por ejemplo, como el noviazgo en el mundo normal dentro de las iglesias. Y esto no puede ser así. O como las idolatrías que hay en el mundo, y con idolatría no solo nos referimos a adorar imágenes, porque hay muchas maneras de ser idólatra, no solo hace falta arrodillarse ante una imagen de María o de santos. Se puede ser idólatra con una familia, o idólatra con el dinero, idólatra con la corriente de este mundo. Y también ese es un problema, porque muchas iglesias se pueden llenar de idólatras de otras cosas de este mundo. Por eso tenemos que tener cuidado con esta doctrina de Balaam, que, como dice aquí, por un lado se enfocaba en la idolatría y por otro lado a la fornicación. Las mezclas nunca han sido buenas y el Señor siempre nos llama a una pureza espiritual y a una pureza carnal. Por eso es importante, hermanos, que guardemos y que vigilemos, porque cuando esta doctrina entra en la iglesia es muy difícil sacarla, porque entra encubiertamente. Y la segunda doctrina de la que habla, el versículo 15, la doctrina de los nicolaitas. ¿Cuál es esta doctrina? Bueno, vamos a ver en primer lugar qué significan nicolaitas. Los nicolaitas, o la palabra Nicolaos, significa los que conquistan al pueblo. Y es una doctrina que también hablaba o incitaba a la inmoralidad sexual y a permitirla. ¿Por qué? Pues porque había algunos en la corriente de los nicolaitas que decían esto: si Cristo murió por todos los pecados, entonces podemos pecar libremente. Es decir, del sacrificio de Cristo, de la libertad con la que Cristo nos hizo libres, ellos hicieron libertinaje. Y esto también puede pasar dentro de las iglesias.
Personas que piensen que, bueno, que como todos los pecados están perdonados, pues podemos pecar libremente. Esa es, en brevedad, la doctrina de los nicolaitas. Y como ven, hermanos, esto es serio, porque en verdad a veces las iglesias puede haber hermanos que viven en pecado, y cuando se les reprende o se les exhorta, ellos dicen, bueno, pero si todos los pecados están perdonados. Y hay que pensar que esto no es así. Todos los pecados están perdonados, naturalmente, presentes, pasados, futuros. Pero nuestra vida no tiene que ser una vida dedicada al pecado, sino que tiene que ser una vida dedicada al amor y a la santidad. Entonces, hermanos, la meditación de hoy, ¿qué debemos meditar acerca de esta iglesia? Pues que tenemos que tener cuidado con nuestra amistad con el mundo. Que no seamos como la iglesia de Pérgamo, que se casó literalmente con el mundo. De esas iglesias, de esa época de la iglesia surgieron todas las costumbres católico-romanas. El tema de la adoración a María, tomarla como intercesora, el purgatorio, muchas enseñanzas erróneas y sobre todo heréticas, es decir, herejías. Ahora tenemos que tener cuidado en la iglesia cristiana, más en estos últimos tiempos, porque puede aparecer este tipo de doctrinas y nosotros asumirlas, adoptarlas, porque como están en el mundo, pero es muy peligroso para la sanidad de la iglesia. Entonces, hermanos, nosotros llamados como iglesia a ser pendón y baluarte de la verdad, cuidemos de que en nuestra iglesia solo se predique la sana doctrina y sobre todo cuando entren doctrinas como la de Balaam o como la de los nicolaitas, hay que cortar por lo sano, como hizo Pablo en la iglesia de Corinto. En la primera carta de Pablo a los Corintios, en el capítulo 5, había un joven viviendo en inmoralidad sexual y la iglesia lo permitía. Esa era la doctrina de los nicolaitas. No pasa nada, todos somos pecadores. Venga, que pobrecito joven, ¿no? Que está teniendo como esposa a la mujer de su padre. Y Pablo les dijo, no es buena vuestra jactancia, es decir, no os creáis tan buenos o que estéis haciendo buenas cosas. El tal sea echado. Por eso, hermanos, pecado es algo serio. Y cuidar de la iglesia también es algo serio. Piensen, hermanos, cuiden de sus iglesias. Mantengan, en la medida de lo posible, la santidad, no solo individual, sino también de cada una de sus iglesias. Con esta meditación les dejo. Cuídense mucho y nos vemos pronto, si el Señor quiere. ¿Vale? Chao.